Otra pregunta que me estuve haciendo es si fue justo criminalizar o demonizar este hábito mexicano de autorecetarse, de automedicarse. A mí me pareció exagerado. Yo en un video, en un punto dije, bueno, una de las razones por la cual mucha gente ha muerto puede ser este hábito que tenemos de automedicarnos y de autodiagnosticarnos. Pero después reflexionando un poco y también confrontándome con otras personas, empecé a ver otro aspecto de este hábito. Para empezar, no es un hábito exclusivo de México, de países pobres, lo encuentra también en países ricos, en países occidentales, donde a mayor razón por algo como una gripe o una influenza, la gente se autodiagnostica y se autorreceta. Además, el autodiagnosticarse de alguna manera es síntoma de conocimiento del propio cuerpo. No todos tienen este conocimiento, definitivamente, pero una persona que tiene 20, 30, 40 años de convivir con su propio cuerpo puede haber desarrollado ciertas capacidades y habilidades de reconocer síntomas de enfermedades. Y tanto es así que la mayoría de las veces que nos hemos autorrecetado, lo hemos hecho bien. Yo siento que si uno considerara las veces que lo ha hecho, probablemente saldría con una mayoría de acierto y una minoría de desacierto. Y muchas veces nos recetamos exactamente como nos recetaría el médico. Entonces, hay que considerar también que en algunos lugares, sobre todo en el ambiente, en el sector rural, campesino, indígena que sea de México, la gente no tiene acceso a un centro de salud, a un doctor y por ende tiene la necesidad de aprender a autodiagnosticarse y automedicarse con medicina alópata o con medicina, en la mayoría de los casos, herbolaria. Entonces, bueno, mi pregunta andaba en este sentido, si esta tendencia a autorrecetarnos o hábito que tenemos fue realmente la culpable de las muertes. En parte puede haber sido, pero no creo que se tenga en lo general que criminalizar este hábito que tenemos y que no somos los únicos y exclusivos depositarios de este hábito. La segunda pregunta, bueno, la otra pregunta que yo me puse es si es cierto o no que nos discriminaron. Se habló mucho de la discriminación hacia los mexicanos, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Bueno, mi opinión es que a veces discriminaron y a veces no, a veces hubo discriminación, pero no todo fue discriminación. Yo creo que la decisión tomada por Cuba, que fue el primer país, y después por Argentina, China, Ecuador, Singapur, de cerrar fronteras con México, de cerrar los vuelos con México, fue una decisión acertada. Si las autoridades nos estuvieron diciendo todo el tiempo que estábamos en una situación de emergencia, en una situación de alto riesgo, porque ellos no hubieran tenido que cerrar por lo menos los vuelos con México, reducir, limitar o hasta cancelar los vuelos con México. Y yo creo que es un derecho legítimo y soberano de cualquier país de defender su propio pueblo y sus propios intereses y sus propias finanzas. Y pensando, por ejemplo, una isla como Cuba, que es una isla en un territorio limitado con 11 millones de gente, una isla que además no sé si tenga todos los antivirales, todos los medicamentos necesarios para toda su población, creo que fue una medida acertada. Y en el caso de Argentina, recordemos que muchos argentinos se tuvieron que quedar en México. Entonces Argentina no discriminó solamente con los mexicanos, pero también discriminó con los argentinos, porque aquí los dejó. Entonces me parece que ahí no hubo discriminación, hubo simplemente el ejercicio de un derecho soberano de proteger a su pueblo. Es cierto, pero por lo que yo he leído, que en Argentina hubo actos, demostraciones de discriminación hacia mexicanos que además viven en Argentina, donde la gente por la sola razón de ser mexicano los rechazaba o los tenía a distancia sin preguntarse si eran mexicanos que residían o eran mexicanos que venían de México. Y también creo que sí hubo discriminación en el momento que sí cerraron vuelos con México, como hizo Cuba, pero no lo cerraron con Estados Unidos y Canadá.
Y tengo entendido que Cuba no lo hizo y que la mayoría de los países no lo hizo, por lo menos de los países que cerraron frontera con México, no cerró frontera con Estados Unidos y Canadá, cuando sabemos que la mayoría de los casos de contagio se ha dado en los Estados Unidos. Bueno, por lo que dicen las cifras oficiales. Las no oficiales podrían decir algo muy distinto, podrían decir que México tiene mucho más casos que Estados Unidos, pero la realidad es que no lo sabemos. Y la otra cosa que yo quería tocar rápidamente es que, bueno, sabemos que en estos días de cerrazón muchas leyes pasaron, no nos dimos cuenta, no fuimos informados oportunamente, y yo creo que en este sentido hasta la prensa más de izquierda, más de oposición, más picuda, más crítica de México no lo supo hacer, es decir, se dejó tan llevar por la emoción de la influenza humana que no dieron espacio o el espacio adecuado y oportuno a estas noticias, y así nos encontramos con leyes aprobadas que son absolutamente violatorias de derechos individuales y de derechos humanos en muchos sentidos. Pero creo que la prensa falló. Es una pregunta que también pongo, ¿falló o no falló? A mí me parece que sí, me parece que periódicos como La Jornada no fueron tan oportunos como casi siempre lo son en relevar estas situaciones graves que se estaban dando y que se dieron. Bueno, yo creo que por el momento es todo. Les dejo las preguntas y para que todos podamos reflexionar y contestarnos. Agradezco la atención y les mando saludos. Hasta luego.